Muy bien. Gracias por pasar la posta. Nosotros vamos a estar iniciando Esta Boca es Mía con una mirada sobre la recolección de firmas contra la ley de inclusión financiera. Muy bien. Gracias, buena tarde para ti. Igual para ustedes. Chau, chau. Y buenas tardes para todos en casa. Entonces, desde varios frentes se ha llamado a juntar firmas para derogar la ley de inclusión financiera. Algunos apuntando a que el gran problema es la obligatoriedad, otros apuntan a que el gran problema o lo que no les gusta de la ley es el negocio para con los bancos que supone esta ley de inclusión. En fin, son varias las trincheras, pero son varios los que se están uniendo con el mismo objetivo. Repasemos el tape y después tendremos en piso a un invitado. Actualmente están en curso dos iniciativas en contra de la bancarización. Una que fue impulsada por la Cámara de Empresarios del Este y otra, la de Gustavo Salle, abogado y también candidato del Partido Verde Animalista. Ninguna de las dos alcanzó hasta ahora las firmas exigidas por la Corte Electoral para convocar el plebiscito. El texto promueve incorporar al final del artículo 52 de la Constitución que está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria y que toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera, cualquiera sea su monto. Salle dijo este martes que le faltan unas 60.000 firmas. El plazo para presentarlas vence en menos de 2 semanas. Le damos la bienvenida entonces al doctor Gustavo Salle, precandidato hoy por hoy a la presidencia por el Partido Verde Animalista, impulsor de una de las juntadas de firmas justamente. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bien, si se llega, si no se llega, qué va a pasar después, lo dejamos entre paréntesis por ahora, para tratar de entender un poquito más, al menos su corriente, sobre qué se basa, porque efectivamente es una ley que la han corrido, lo planteaba recién Eleonora y es verdad, la típica expresión por la derecha y por la izquierda, ¿no? Es un tema que lo que molesta es el negocio que se le estaba fomentando a los bancos o permitiendo a los bancos, o es un tema de obligatoriedad y cómo atenta eso para un liberal justamente a las libertades individuales. ¿Por dónde va su propuesta, Salle? Bien, correcto. El tema va por un derecho humano básico, elemental, reconocido en la Constitución de la República, artículo primero, que es la libertad. No estamos contra la bancarización. Estamos a favor de la soberanía de la decisión del individuo. Si el individuo se quiere bancarizar, acude al banco, a la institución financiera y se bancariza. Ahora, si no quiere, no hay un motivo de interés general válido para que el Estado intervenga en esa esfera personalísima que es el manejo del fruto de su trabajo. Si me permite, hasta aquí lo que usted acaba de decir, el gobierno lo que plantea es que ese objetivo de interés general menciona dos. No habría más sueldos en negro, se colaboraría justamente con la lucha contra el lavado, ¿no? Con los dineros mal habidos, tienen que figurar, tienen que ser trazables los manejos de dinero. O sea, desde esa perspectiva, ¿eso no se entiende como un bien general? No, y le voy a explicar por qué. Naturalmente que el Estado siempre va a procurar invadir la esfera del individuo con distintas excusas. Y siempre vamos a tener la contraposición entre libertad del individuo y control del Estado. En la medida que vivimos en una sociedad, es evidente que los individuos estamos dispuestos a renunciar en aras de la convivencia y del interés general a determinados derechos, a determinada esfera que de un modo primitivo sí tenemos libertad, pero que la vida en sociedad, la vida gregaria, nos obliga a renunciar a ellos. En este caso en particular, que es el de obligar a una intermediación forzosa de entidades comerciales, financieras, privadas, no implica ningún interés general. Los controles con respecto al lavado, con respecto al dinero mal habido, tiene toda otra gama de instrumentos que no es necesario afectar esta esfera de libertad del individuo, porque con esa excusa podemos ir a una limitación
asfixiante del ser humano. Y por eso siempre va a estar en contraposición las ideologías totalitarias que busquen el control del individuo y las ideologías liberales que busquen la libertad. Esta es, paradójicamente, una ley de corte soviética, de corte fascista, pero que beneficia nada más y nada menos que a la élite financiera. Y una cosa muy importante, una élite financiera que este gobierno, que muchos integrantes de la fuerza política que gobierna, el Frente Amplio, llegaron a combatir por la vía armada. Fíjese qué paradójico. Topolansky vota a favor de la obligatoriedad de la bancarización y en el pasado tomó por las armas la financiera Monti para denunciar precisamente la usura, la estafa de las instituciones financieras. A mí eso me desconcierta un poco. Pero yo quiero hacer una aclaración. Ni siquiera estamos cuestionando la obligatoriedad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? ¿Saben lo que estamos haciendo? Apelando a un mecanismo de democracia directa prevista en el artículo 331, literal A de la Constitución. Le estamos diciendo al gobierno, Vázquez, gobernantes, vamos a habilitar que este tema tan importante que refiere al gobierno soberano del fruto de nuestro trabajo, lo decida el pueblo. Vamos a someter al escrutinio popular la decisión de la obligatoriedad de la bancarización, porque si el pueblo decide que en aras de esos argumentos que esgrime el gobierno, solo el gobierno, porque no lo votó la oposición, el pueblo decide que hay que sancionar o ratificar la obligatoriedad de la bancarización, yo estoy dispuesto a acatarlo. Lo que no estoy dispuesto a acatar es que una mayoría circunstancial de una fuerza política, que yo no sé a través de qué mecanismo llegó a esta ley que invade, que avasalla el derecho a la libertad, establezca esta obligatoriedad. Vamos, evidentemente, una ley que establece forzadamente la intermediación de los bancos. Vamos a consultar al pueblo uruguayo. Bien, ¿me permite una vuelta de panel para saber qué opinan sobre este tema? Eleonora. Sí, yo tengo una pregunta que en parte la contestó, pero me sigue quedando la duda. Usted dice que la ley contraviene el artículo 1 de la Constitución. ¿Por qué ir por la vía de las firmas y plebiscitarlo, pudiendo tal vez presentar un recurso de inconstitucionalidad? Y le pregunto, en el caso que, bueno, se fuera por el lado de las firmas, el pueblo ratifica que quiere esta ley, si después no estaríamos teniendo, según su criterio, una ley que es inconstitucional. En ese caso, ¿se volvería a tratar por ese lugar? ¿Usted insistiría presentando un recurso de inconstitucionalidad o algo similar? Muy buena la pregunta, Eleonora. Usted sabe que yo ensayé la vía de la inconstitucionalidad y perdí. La Suprema Corte entendió que era una ley constitucional y esgrimió, para fundamentar la constitucionalidad, el tema de la seguridad. Y fíjense qué paradójico, que la Suprema Corte admite el recorte de la libertad individual por un clima coyuntural y circunstancial, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo. No es responsabilidad nuestra, porque el artículo 168, literal A, numeral 1, perdón, le impone al presidente de la República tener al país en un clima de orden y tranquilidad. No lo ha podido hacer. Entonces, a raíz de la ineptitud del Poder Ejecutivo en recrear un clima de orden, tranquilidad y seguridad, apela a este otro mecanismo, que es el recorte del derecho humano a la libertad. Bien. ¿Alguien más, Vero? ¿Pregunta o comentario? De la seguridad yo advierto allí una contradicción dentro de las propias autoridades, ¿no? Porque en estas últimas horas Danilo Astori decía que, bueno, que sacar el dinero de la calle era algo que de algún modo iba a contribuir a reducir el número de rapiñas. Y hemos escuchado, por ejemplo, al subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, decir que las rapiñas aumentaron porque ahora hay que robar más veces porque hay menos dinero en la calle. Entonces ahí dejo planteado este asunto que me parece una contradicción desde el gobierno y cómo se ha manejado
manejado este tema. Bien. Respecto a este asunto de la ley en sí, creo que todos sabemos que responde a compromisos internacionales, ¿no? Porque cuando uno mira la página del Banco Mundial y ve que la inclusión financiera es un proyecto a todo nivel, que está planteado como para combatir la pobreza, que es un derecho, se habla de que la inclusión financiera es un derecho, mi pregunta es, ¿qué independencia van a tener futuros gobiernos? Vamos a suponer que no son del Frente Amplio para poder, bueno, echar marcha atrás en esto y no tener que estar condicionados por esos compromisos que hemos asumido como país. La pregunta es soberbia. Soberbia digo por lo buena. Porque soy de los candidatos que explica que el grado de condicionamiento que tiene este pequeño país con respecto a los organismos multilaterales de crédito, a la banca privada y a las agencias calificadoras de riesgo, que son los perros guardianes de los banqueros, es casi total. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y me planteo cotidianamente que de llegar a la presidencia de la República, ¿cuál sería el margen que yo tengo para poder enfrentar esa presión? Y aquí viene también el contenido ideológico de mi discurso, de estos organismos que son cleptocorporatocráticos, es decir, organismos que se caracterizan precisamente por la corrupción. Ustedes saben que la historia ha marcado que el gran lavado de dinero se hace a través de los bancos. Las grandes estafas a los pueblos se hacen a través de los bancos. Recuerden ustedes lo que fue la crisis del 2008 con el tema de las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime fue una metodología criminal que ejercitaron los bancos y que después se quedaron con el dinero que estafaron por la titulación y recibieron el rescate del Estado. El Estado de Estados Unidos, un país capitalista liberal teóricamente, en realidad es capitalista prebendario, rescató a los bancos estafadores y le reintegró el dinero que dijeron haber perdido. Entonces, con esta ley se pone al zorro cuidando el gallinero. Graciano. Hay dos campañas de recolección de firmas sobre este tema y me parece que este es un buen punto porque tenemos aquí a uno de los al promotor más importante de una de las campañas, que además es candidato a la presidencia de la República. Y la otra campaña que se lleva adelante no es impulsada o no nació de actores políticos o partidarios, sino que nació de entidades que vinculan a gremios empresariales, pequeños empresarios. Comenzó en Rocha y Maldonado, se extendió luego a todo el país a raíz de la intervención que después tomó la Cámara de Comercio, creo que la Asociación de Escribanos también. Y últimamente se acopló o dio su apoyo el movimiento Un Solo Uruguay. Esa campaña convive y coexiste con esta otra. Por lo tanto, hay gente que puede pensar que firmando una ya firmó las dos y no es así. Y se puede dar la paradoja de que las dos campañas obtengan la cantidad de firmas, con lo cual tendríamos que estar plebiscitando lo mismo en dos papeletas, lo cual es realmente un absurdo. Es una cuestión que contribuye a la confusión, genera más dudas que certezas. Y mi pregunta es, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en una única campaña si el objetivo es el mismo? Bien, obviamente fue un error. Obviamente no era metodológicamente aconsejable que por un mismo objetivo existieran dos corrientes o dos movimientos diferentes. Graciano, fue un error. No tengo más un error que puede frustrar el objetivo que se dice que se propone alcanzar. Es raro. ¿Alguien más? Fue un error. Virginia. Bueno, en primer lugar decir que una ley sea declarada constitucional por la Suprema Corte no quiere decir claramente que no retase libertades ni derechos. Es una expresión puntual de la Suprema Corte ante una solicitud puntual para el caso concreto. Correctísimo, doctor. Nosotros vimos ayer en las redes que se juntó con un precandidato como es Juan Sartori, quien firmó, y me gustaría preguntarle si en esa conversación que mantuvo con él, además de la firma, hay un compromiso del precandidato para el caso de que gane la interna, que dentro de su plan de gobierno esté el tema de la bancarización. Correcto. Muchas gracias por la pregunta. Doctora, permítame profundizar un poquito en la introducción suya porque fue muy buena desde el punto de vista técnico. La declaración de constitucionalidad de una ley la hace la Corte para un caso concreto y con una determinada composición. Y hemos tenido un ejemplo histórico muy importante que es el de la ley
de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que con la composición de una Corte fue declarada inconstitucional y con otra fue declarada constitucional. Vale decir que no se cierra el tema de la constitucionalidad por la presentación de una acción. Muy buena su aclaración. Podría volver a presentar. Y de hecho estoy estudiando. No prosperar lo de las firmas, por ejemplo, podría volver a intentar. Por ejemplo. ¿Cómo? En esa línea iba mi pregunta. Muy bien, sí, yo sé. Y han sido muy acertadas, muy agudas. Ahora bien, en la segunda parte, dejamos papeletas en el Comité Central de Sartori porque se comprometieron a recoger. Yo inclusive traje papeletas por la duda que alguno de ustedes quiera firmar. Y también dejamos en lo de Sartori. Estamos precisando, no hemos llegado todavía. Por lo tanto, sí nos manifestó estar a favor de la libertad, como lo han hecho en este momento precandidatos de distintas corrientes y con posturas, si se quiere, político-ideológicas, a veces encontradas. Pedro Echegaray, Carlos Iafigliola, Sartori, Julio María Sanguinetti, la otra recolección, la calle Pou, Larrañaga, Manini Ríos, Subía. Es decir, en lo que respecta a la oposición, por llamarlo de alguna manera, parecería que hay una gran mayoría que se inclina por arbitrar esta solución de democracia directa, porque lo que no se nos puede objetar es el espíritu democrático, es la consulta popular. Y si el pueblo quiere la obligación, la sostenemos, la admitimos. Bien, Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Me quedé pensando, creo que demuestra una vez más esto, que a los uruguayos nos cuesta los cambios, ¿no? Es como que estamos acostumbrados siempre se crean siempre discusiones, idas y vueltas, hasta que finalmente algo se impone. Creo que este tema tiene dos puntas claras, el mundo financiero, el de la economía macro, digamos, y después lo que pasa en el día a día con la gente. Ahí creo que todavía hay mucho por hacer, porque obviamente la gente se ve afectada en su día a día con el manejo de su propio dinero. Eso como concepto general. Me quedé pensando, usted a la pasada dijo que, mencionó lo de Topolansky con su pasado, y me da la sensación de que quien nos está viendo en su casa, de pronto le resulta complejo entender exactamente por dónde va. Y voy a este punto. Usted mencionó, y es público, que no se estarían llegando a las firmas. ¿No le parece que tiene que aceitar un poco el mecanismo de difusión por dónde va para que el que nos está mirando en su casa entienda, más allá del derecho legítimo de poder ejercer democráticamente el año que viene o este año su voto? ¿No hay una sensación de que no le llega a la gente exactamente de qué estamos hablando? Lo planteo como reflexión general. No, está bien, y lo tomo como una crítica constructiva, pero le quiero hacer algunas aclaraciones muy importantes. Primero, es un movimiento horizontal. Cuando yo, de alguna manera, participé de este movimiento, no estaba en política, Graciano. Yo no era un operador político. Yo decidí entrar a la política el día que falleció mi madre, el 14 de enero. Y esto se inició 1 año y medio atrás. Lo gesté, junto con un conjunto de uruguayos, como un movimiento de carácter estrictamente ciudadano, popular. Eso es lo primero. Segundo, no tenemos un peso partido por la mitad. Yo no puedo contratar. Tercero, ¿no? Si me permite, ¿sí? Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Con todo gusto. Y falta entonces la parte más gruesa de esta respuesta. También falta Miguel. Ya venimos, disculpe.